24 muertos y 28 sobrevivientes. Pero el número de desaparecidos suma unos 800, entre ellos niños y mujeres, según organizaciones humanitarias internacionales. La Fiscalía no confirma esta cifra, pero estima en 850 el número de migrantes a bordo de este navío, de 20 metros de longitud, en base a los relatos de los supervivientes y la estimación de la tripulación. Solamente 24 cuerpos han sido recuperados. La Fiscalía explica que el pequeño número de sobrevivientes por el hecho de que muchos migrantes, entre ellos mujeres y niños, estaban encerrados en la bodega del barco. Más de 1.750 migrantes perdieron la vida en el Mediterráneo, en lo que va del año. 30 veces más que en el mismo periodo en 2014. Así lo señaló la ONU en una convención celebrada en Ginebra. Es la frialdad, ¿no? Porque encima, sobrevivió al naufragio y se ríe. Yo no sé de qué se puede reír cuando han muerto muchísimas personas. Es este negocio de los traficantes, pues, para cruzar el Mediterráneo, cobran algo de $800 por persona. Y les mienten, ¿no? Les dicen que van a ir en un barco muy grande y cuando llegan, yo imagino que la sorpresa, que es pequeño para la cantidad de personas que van, los obligan a subir. Y si llegas, bien por ti, ¿no? Claro, según leía, antes de que, digamos, se disparara el número de embarcaciones que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa de manera indocumentada, la fórmula habitual era pagar una parte antes y una parte después, al llegar a Europa. El tema es que ahora la gente está tan desesperada por huir que termina pagando por anticipado. Y claro, una vez que ya cobraste todo el dinero, no te da más o menos lo mismo si la gente sobrevive o no. Parte del problema es que no se había hecho mayor esfuerzo contra estas mafias. El otro tema que explica por qué se ha multiplicado el número de muertes es el hecho de que antes Italia se hacía cargo sola prácticamente de los rescates a través del programa Mare Nostrum, que fue sustituido por un programa de la Unión Europea, Tritón, que sin embargo no pone énfasis en los rescates, sino en evitar que los barcos lleguen a costas europeas. Y como ya no hay una labor de rescate como la que hacían países como Italia de motu propio, ahora el número de naufragios es mucho mayor. La combinación de los dos factores que he mencionado es la que explica que los naufragios hayan aumentado. Claro, pero ahora, ¿qué le puede pasar a este capitán? Que al final lo van a dejar igual a él también, porque los verdaderos beneficiados, o sea, los que se benefician con eso, no están ahí, están en África. Bueno, pasará el resto de sus días, o por lo menos algunas décadas en prisión. Se olvidarán de él, claro. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Estados Unidos, ya que se suspendieron a 6 policías de la ciudad de Baltimore por la muerte de un afroamericano que resultó herido tras su arresto. Autoridades federales investigan la muerte de Freddie Gray, de 25 años, quien murió en un hospital de la localidad por graves lesiones en la columna, una semana después de ser arrestado en la ciudad estadounidense de Baltimore, en Maryland. El Departamento de Justicia de Norteamérica ha abierto oficialmente una investigación de derechos civiles para determinar las causas de la muerte del hombre negro y determinar si se produjo alguna violación perseguible a sus derechos. 6 agentes de la policía de Baltimore han sido suspendidos mientras duran las investigaciones, así lo informó el jefe de la policía local, Anthony Watts, quien reveló en conferencia de prensa que uno de los agentes que intervino a Gray tenía una pistola eléctrica, pero nunca la utilizó al momento de su arresto. El pasado 12 de abril, el afroamericano Freddie Gray fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en actividades ilícitas. Un video grabado por un testigo registró el momento de la detención. Horas después, durante su custodia policial, Gray sufrió una lesión medular significativa, siendo hospitalizado de emergencia y muriendo días después. Muy bien, y el tren de levitación magnética en fase de prueba que opera la ferroviaria nipona Central Japan Railway batió su propio récord de velocidad al alcanzar 603 kilómetros por hora. El tren en maglev logró la velocidad en la vía de pruebas de 42 kilómetros de longitud instalada en la prefectura de Yamanashi, a unos 35 kilómetros al oeste de Tokio. Este mismo aparato batió el récord mundial de velocidad el 16 de abril al alcanzar 590 kilómetros por hora. Funciona mediante un sistema de levitación magnética que usa motores lineales instalados cerca de los rieles y que hace que el campo magnético lo eleve hasta 10 centímetros por encima de los rieles y lo impulse, eliminando así el contacto y haciendo que el único elemento de fricción sea el aire.
Muy bien, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Farid. Y lo dejamos con música de Gary Clark Jr. Nos vemos. West 54th. Wow, you gonna know my name by the end of the night. Yeah, you gonna know my name by the end of the night. Wow. With the bottle, taking shots, waiting on tomorrow, trying to fill up what's hollow. You gonna know my name. You gonna know my name. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. I went up with different person.